Media horita sobrado. No funciona. Muy bien. Entonces, ¿qué es inmunidad, no? Entonces, ahí está bien clarito, ¿no? Es un estado de resistencia natural pero adquirida, ¿no? ¿Ya? De ahí que aparecen los términos de inmunidad natural o innata y la inmunidad adquirida, ¿no? Y que nosotros vamos a poseer frente a determinados o frente a los microorganismos, ¿no? Que son causadas después de algún proceso de infección, ¿cierto? Entonces, yo tengo mecanismos de defensa naturales, ¿no? Que me protegen frente a una infección. De ahí que hablamos nosotros de la inmunidad innata o natural y la inmunidad adquirida. Por ejemplo, la inmunidad adquirida es a través de una vacuna, ¿cierto? A mí me vacuna y entonces yo desarrollo anticuerpos o una respuesta superada por células que me defienden frente a ese cuerpo extraño. Eso es adquirido. Pero natural son mecanismos propios que yo tengo, ¿no? Y ahí hablamos de células, ¿no? Que participan en esa defensa. Por ejemplo, nuestro glóbulo blanco, ¿no? Nos defiende, es una inmunidad mediada por células. Pero también yo tengo proteínas que me defienden frente al cuerpo extraño, ¿no? Los anticuerpos, el interferón, etc. ¿Ya? Pero hay mecanismos naturales que también me protegen frente al cuerpo extraño, como la fiebre, por ejemplo, ¿no? La fiebre es un mecanismo de defensa, ¿no? A veces la mamá llega bien apurada, baja de la fiebre al niño, ¿no? Sin embargo, la fiebre evita ¿qué cosa? Que los gérmenes se multipliquen, se reproduzcan, o sea que proliferen y sigan aumentando en el cuerpo. Entonces, mi organismo está reaccionando para evitar la reproducción, porque los microorganismos tienen una temperatura óptima de crecimiento, por lo general son los 37 grados. Entonces, cuando la temperatura está por encima de 38, además, esa temperatura inhibe su crecimiento. Por lo tanto, la bacteria no se reproduce. Sin embargo, tenemos células que son terminales, como las neuronas. Por eso que a veces nos desesperamos y hay que bajar de la fiebre rápidamente, porque si no se muere su neurona, ¿no? Pero no hay que bajar rápidamente, porque vamos al principio, ¿no? Sino que hay niños que son susceptibles, ¿no? En los primeros 5 años de vida y convulsionan con fiebre. Esa crisis febril que suele ocurrir en niños, pero que son benignas, ¿no? Las crisis febriles que duran menos de 3 minutos no pasa nada, pero si ya son mayores, sí pueden tener un problema, ¿no? Pero generalmente las crisis febriles son benignas, no dejan secuela, nada por el estilo, ¿no? A medida que el niño crece y llega a los 5 años, desaparece. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la tos es otro mecanismo de defensa, pero inespecífico, ¿cierto? Porque a través de todo estoy expulsando hacia afuera el cuerpo extraño, ¿sí? Estoy expulsando hacia afuera lo que tengo atrapado en la vía aérea, por eso yo toso. Sin embargo, es un mecanismo inespecífico, porque no solamente trato de eliminar el cuerpo hacia afuera, el cuerpo extraño, sino también puede causar a mi daño, ¿cierto? Porque la tos hace trabajar más la musculatura respiratoria, comienza el dolor intercostal, ¿cierto? O la tos me puede estar diciendo que hay una obstrucción bronquial, por lo tanto, está flexible el pecho niño, por lo tanto hay que nebulizarle, usar inhaladores, broncodilatadores, etcétera, porque la tos está que le produce un problema de espasmo bronquial, por lo tanto no deja que pase bien el aire ni que salga bien el aire, y eso evita que no haya un buen intercambio de gases, por lo tanto comienza a bajar la saturación, ¿no? O sea, todo me está avisando, pero está tratando de expulsar, pues. Por eso cuando una persona tose, expulsa el cuerpo extraño, otro que está ahí lo inhala y se contagia, pues. Porque así se contagia la enfermedad respiratoria, por la saliva, por la tos, ¿cierto? Entonces, eso es inmunidad. Entonces estamos hablando de que la inmunidad era innata, ¿no? Natural, que ya hemos estado hablando, y la adaptativa, ¿no? Una, por ejemplo, te da a ti un resfrío y tu organismo reacciona y tú estás de manera natural formando células anticuerpos frente a ese cuerpo extraño. O sea, una enfermedad produce una inmunidad natural, ¿no? Entonces, la inmunidad adaptativa puede ser a su vez de dos tipos, dice. Natural y artificial, ¿no? Y la natural puede ser a su vez de dos tipos, pasiva y activa. Pasiva, por ejemplo, la mamá cuando le pasa al bebito a través de la placenta, ¿no? O a través de la leche, anticuerpos que lo van a proteger frente a los dialectos o respiratorios. Es una inmunidad natural adquirida, ¿no?
¿Ya? ¿Cuál es el único anticuerpo que atraviesa la barrera placentaria? Inmunoglobulina. La inmunoglobulina G. porque es la única que atraviesa la barrera placentaria, no las demás no atraviesa. Entonces ahí está los anticuerpos para proteger a la organización. ¿No? Y a través de la leche, ¿qué tipo de inmunoglobulina podemos otorgar? M. Por ejemplo, ¿cuál es la inmunoglobulina de las secreciones? Que parece en la leche, en la saliva, en los jugos digestivos lácteos, entonces, de ahí tengo un tipo de inmunidad adaptativa, pero artificial, ¿no? O sea, por ejemplo, esta artificial puede ser también pasiva o activa. Pasiva, transferencia de anticuerpos. Pero esto ocurre, por ejemplo, me da tétanos. Entonces, esto no se soluciona con una toxina. No. Entonces, tengo dos tipos de vacunas. El toxoide mecánico y la antitoxina. El toxoide mecánico es lo que nos aplican en la vacuna, ¿no? Cuando una vacuna sale. Porque el toxoide mecánico va a inducir una respuesta inmune en mi cuerpo para yo producir defensas. Pero cuando ya tengo la toxina, ya tengo el tétano, me dio el tétano, no le voy a indicar el toxoide, tengo que darle la antitoxina, porque ya mi cuerpo está lleno de toxina de la bacteria que ingresó, ¿no? Entonces, yo no le voy a colocar el toxoide para que responda al organismo formando el que tengo que darle de la antitoxina. ¿Sí? Como cuando te muerde una serpiente venenosa, te muerde, entonces tengo que agregar los anticuerpos contra ese veneno. Son las antitoxinas, de referencia de anticuerpos. Eso es pasivo, porque de frente le estoy agregando para neutralizar la enfermedad. ¿No? Y cuando yo digo una alternativa es cuando yo lo inmunizo. Para hacer vacunación en los pequeños nos permite utilizarlos y por lo tanto hago que desarrolle una pequeña enfermedad y comience a formar anticuerpos, células que lo sensibilizan frente al cuerpo extraño que estoy inyectando. Entonces ahí tenemos los ejemplos de inmunidad, ¿no? Inmunidad natural, innata o natural. Por eso paso el término innato para no confundir con este término natural que viene de la adaptativa, porque aquí lo que quisieron decir es se adapta, ¿cierto? Pero esa adaptación pudo ocurrir de manera natural por una enfermedad, o puede ocurrir o sea, a través de una infección de manera activa porque tú lo estás formando, o de manera pasiva porque aquí básicamente estos términos se refieren a que pasivo porque tú no formaste el anticuerpo. Cuando la mamá está embarazada y te transmite anticuerpos por la placenta, ¿no? A través de la placenta, eso es pasivo porque no se formó en tu organismo, sino en otro, y fue transferido de manera pasiva, natural, porque está gestando, o a través de la leche. La mamá tiene los anticuerpos, y a través de la leche está pasando los anticuerpos de manera natural, pasivo, porque no lo formó el niño, pero activo sí. Activo es porque el mismo organismo, yo, la persona, el niño, el ser humano, él mismo formó esas defensas, él mismo, por eso es activo, ¿no? Y decimos natural porque se enfermó de manera natural, pero no. Ahorita queda bastantes coqueluches, ¿no? Tosferina por ahí, te está dando la enfermedad, entonces tú solito estás formando tus anticuerpos, aunque estás despertando, porque nosotros nos han vacunado los chiquitos, pero eso es activo, ¿ya? Entonces pasivo porque te lo dieron, y activo porque tú lo formaste, tú, ¿ya? Tú. Muy bien, entonces, y para ello también aparecen dos términos más, la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Cuando yo hablo de inmunidad celular, cuando son células las que me defienden del cuerpo extraño, ¿ya? Y también tenemos células de la inmunidad innata y células de la inmunidad adquirida. Y tenemos inmunidad humoral, cuando son proteínas las que me defienden frente al cuerpo extraño. Entonces, esas proteínas tenemos también que forman parte de la inmunidad innata y tenemos proteínas como los anticuerpos que forman parte también de la inmunidad adaptativa, ¿cierto? Entonces,
tenemos proteínas, anticuerpos, ¿no? Por ejemplo, el interferón, gamma, ¿no? Que participan en la lisocima, por ejemplo, la lisocima es una enzima que ayuda mucho, ¿no? En las actividades, por ejemplo, ¿no? Actúa sobre la pared celular de las bacterias, rompe la pared celular y de esa manera hace que la bacteria pierda parte de su estructura y se lise, se rompa. Entonces, esa es una inmunidad humoral, ¿ya? Entonces, dos tipos de inmunidad, tanto en la adaptativa como en la innata, aquí, en ambas. Humoral y celular. Humoral porque son proteínas las que me defienden frente al cuerpo extraño. Y celular porque son células las que me defienden frente al cuerpo extraño. Y ahí tenemos a los linfocitos T. ¿Ya? Y a los linfocitos B. Los linfocitos B son los que se encargan de formar los anticuerpos, ¿no? Dice que un linfocito B cuando madura se llama plasmocito y el plasmocito se encarga de formar el anticuerpo, que son la IgA, IgM, IgG, E. ¿Cuál es la inmunoglobulina que obtiene el estado de parasitosis y alergia? La E. ¿Cuál es la inmunoglobulina que actúa frente o participa en la respuesta primaria frente a un cuerpo extraño? La E. La respuesta secundaria, la G. La única que realiza la barrera secundaria, la G. Y la inmunoglobulina de las secreciones, la A. La que no se sabe su función, pero se localiza en la placa de Feyerabend, alguno dice a nivel del intestino, la D. Punto, se acabó. ¿Cierto? Ahí están las inmunoglobulinas. Y células de inmunidad innata, tenemos los macrófagos, los glóbulos blancos, los neutrófilos, es parte de la inmunidad innata. Lo otro era adaptativo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, finalmente, el interferón, el sistema de complemento, este es natural, las células fagocíticas, los mediadores inflamatorios, todo esto va a actuar frente a los microorganismos. Y estas células de acá que se comunican mediante citocinas, que forman parte de la inmunidad adaptativa, todo esto es nuestra inmunidad natural y adquirida. ¿Ya? Entonces, yo le voy a preguntar de las siguientes células cuáles participan en la inmunización propia de la inmunidad celular natural o innata. ¿Cuáles son las que son adaptativas? Acabo de decir todos. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Listo? Con esto hemos terminado el primer capítulo de inmunización. ¿Ya? Terminología básica. ¿Cómo se llama? Ahorita vamos a pasar a hablar de la estructura bacteriana. ¿Sí? La clase 2 decía bacterias, generalidades, estructura bacteriana, bacterias de la mosquito, bacterias de las negativas, etc. Entonces, vamos a hablar de la estructura bacteriana. Empezamos con un caso clínico. Dice Juan, tiene 5 años, se inicia un cuadro clínico con fiebre, 29.5 grados, dolor de garganta, que dificulta pasar los alimentos, o sea, tiene odinofagia. En el examen físico se encuentra falencia de mineras espirituales y un exudado muco potente. El médico le diagnosticó una faringoamigdalitis bacteriana. Entonces, con la clínica simplemente el médico dijo es una bacteria, porque no van a colocar pus en la amígdala, ¿no? Los virus ponen una rajita media rojita, pero no hay pus, no hay exudado, ni siquiera hay fiebre tan alta. Entonces, el médico con la clínica dijo, esta es una faringoamigdalitis bacteriana. Punto. Entonces, si ya te diagnosticó que es una bacteria, con justa razón, la gran mayoría de las infecciones en los niños son virales. Cerca del 90% son causadas por virus. Y los virus no se curan con antibióticos jóvenes. Ojalá que cuando estén en su salud se acuerden de mí y le estén recetando a los resfríos amoxicilina. Yo estaba, todos los niños reciben amoxicilina porque llega por moco y tos. No refiero a nada. Esas son enfermedades virales. Y los virus se curan como sintomáticos. El organismo va en función de estados nutricional, defensivo, etc., va a reaccionar. Pero los virus no necesitan antibióticos. Entonces, no todo lo, o sea, fiebre no es sinónimo de antibióticos. Tos no es sinónimo de amoxicilina. ¿Ya? Esa gente se le aparece. Pobre niño está todo y encima le dan amoxicilina, ácido clavulánico, porque alguien por ahí le dijo
porque era lo que podía ver. El niño después que tomamos el día de San Muerto, usted tomó la primera y se le fue la fiebre. Y le di una segunda toma y ahora está con diarrea. Y no hay antibiótico mágico que con una toma ya se va ya la infección y se va la fiebre. La fiebre se le dio porque es un virus, ¿no? Los virus pueden hacer fiebre 1, 2, máximo 3 días. Cuando uno ve a un niñito feliz en la vida, jugando a un mosquito que se le cae y todo su momento, pero no hay distracción respiratoria, es un virus. Hay líquidos, trata de la fiebre si tuviese o el malestar, pero si tú lo ves al niño que le sirve el pecho, que le rompe, que le sabe, ese niño que se tiene que llevar, también llevar a todo el mundo. Pero ya hubo una comunicación, el niño lo sacamos, hay que ver otras cosas. Pero no por eso yo voy a decir que tiene neumonía. Y por eso puse el calzón. Eso es el que todos los médicos en el primer nivel recetan. Eso está muy bien. Entonces, dado que este caso clínico, según el médico, ha sido una las bacterias son células procariotas, ¿cierto? Que están formadas por una pared celular, una membrana celular, un citoplasma y carecen de núcleo, no tienen un núcleo verdadero. Su cromosoma está disperso en todo el citoplasma, ¿no? Que recibe el nombre de cromosoma único, ¿no? Es un cromosoma único que está arriba, ¿no? Con el cromosoma único, ¿ya? Entonces, no tiene membrana nuclear. Eso lo diferencia de las células procariotas, de las células eucariotas, que no tiene membrana nuclear. No tiene membrana nuclear. O sea, no tiene carioteca. A ver, ese que se aquí va a falta quemar. Aquí falta quemar. 2. Listo, entonces, pero además de esta estructura básica, los virus, las bacterias, pueden tener cápsula, y no son bacterias capsuladas, y la cápsula es una estructura antigénica importante de las bacterias, porque, por ejemplo, la neumonía, su cápsula es antifagocítica, y su cápsula le da la virulencia a esta bacteria. Por eso que las vacunas contra la neumonía son en base a la cápsula. Y hay más de 100 serotipos, y por eso aparece la vacuna preliminar 11, la preliminar 20, o sea, hay un número de serotipos que pueden producir neumonía, que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, otros tienen flagelos que les permiten movilizarse, ¿no? Son las bacterias flageladas, ¿no? Por ejemplo, Escherichia coli, ¿no? ¿Ya? Algunas bacterias carecen, son bacterias inmóviles, ¿no? No se mueven, ¿no? Y otras bacterias, por ejemplo, aparte tienen unas fimbrias o pelos alrededor de la superficie de su membrana que le permiten la adherencia a determinadas superficies, ¿no? Incluso también a la conjugación, a la transferencia de genes entre una bacteria y otra, ¿no? Los bilisexuales. ¿Ya? Hablamos de fimbrias, fimbrias de adherencia y fimbrias o pelos sexuales. ¿Ya? La conjugación de la bacteria de una bacteria que transmite genes, por ejemplo, de resistencia de una bacteria a otra bacteria de la misma especie, ¿no? Hay bacterias que, aparte de su cromosoma único, que está disperso en el citoplasma, tienen otro por aquí, otro ADN extra cromosómico, o sea, por fuera de esto, y que se llama plásmido. Y los plásmidos son ADN que van a transmitir genes de resistencia, por ejemplo, a los antibióticos. Por eso, a través del mecanismo de conjugación, una bacteria le puede pasar estos plásmidos a otra y se vuelven resistentes, por ejemplo, a los antibióticos, ¿no? Los plásmidos, ¿no? ¿Ya? Entonces hay bacterias que tienen plásmidos.
Entonces, bacterias metástasis, bacterias plásmidos, bacterias tienen fibrillas o pilis sexuales o pilis de adherencia, ¿cierto? Y las bacterias en sus citoplasmas generalmente no tienen organelos, a excepción de los ribosomas, porque las bacterias son células procariotas. Ustedes conocen mejor que yo en biología celular que las células procariotas no tienen organelos, a excepción de ribosomas. Ribosomas 70S, porque nosotros como eucariotos tenemos ribosomas 80S. ¿no? Muy bien. Ya está. Entonces, la pared celular de las bacterias es muy importante conocerla, porque gracias a la pared celular de las bacterias yo puedo clasificarlas en dos tipos, bacterias gram positivas y bacterias gram negativas, ¿no? Las bacterias gram positivas tienen un peptidoglucano en mayor proporción en relación a las gram negativas. Entre las gram negativas básicamente tienen lipoproteínas, ¿no? Acá hay lipopolisacáridos, acá hay peptidoglucano en mayor cantidad. Entonces, el principio de la correlación gran que ustedes la van a ver en la teoría y en la práctica se basa en la naturaleza de la pared celular. Entonces, cuando yo hago una fijación de una muestra de bacterias, la correlación gran me dice primero agregar el cristal violeta. Entonces, este se va a impregnar sobre el peptidoglucano que tiene la bacteria. Y luego lo fijas con el lugol y luego lo decoloras, ¿no? Con el alcohol cetona. Y como esta bacteria gram negativa, su pared celular es básicamente lípidos, y están impregnados con el cristal violeta porque el peptidoglucano es un 10% nada más, este alcohol cetona decolora la bacteria. En cambio acá no tiene lípidos en su pared, es básicamente peptidoglucano y ácidos teicoicos. Entonces, cuando se decoloran, uso el colorante de contraste que es la safranina, de tal manera que la bacteria gram positiva se ve de un color violeta, ¿no? Y la gram negativa de un color rojo, ¿no? Rojo, rosado, ese, ¿no? Entonces, esa es la famosa bacteria gram positivas y gram negativas, que esto es en función a la estructura de su pared celular. Por lo tanto, miren, así se va a ver en un microscopio las gram negativas y la gram positiva. Tenemos vasica, acá tenemos coco, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la diferencia entre la pared celular de ambas, ¿no? La gram positiva básicamente tiene el peptidoglucano, ácidos teicoicos y lipoteicoicos, mientras que la gram negativa tiene básicamente lipopolisacáridos, el cual está compuesto por tres partes: el lípido A, el polisacárido central y el antígeno, que me permite determinar serotipos dentro de una misma especie, ¿no? El lípido A es la endotoxina bacteriana, es la responsable de si tiene cuando la bacteria ingresa el lípido A, esa es la endotoxina bacteriana. Si yo digo que la endotoxina bacteriana es el lípido A negativo, ¿cuál será la endotoxina bacteriana de la gram positiva? Respuesta: peptidoglucano. Muy bien. Entonces, además, en las gram negativas tenemos lipoproteínas y su membrana externa y un espacio periplasmático que contiene una delgada capa de peptidoglucano. ¿Okay? Entonces, así se va a ver la pared celular de las gram positivas, un peptidoglucano acá que constituye la mayor cantidad en su pared celular, el principal componente junto con los ácidos teicoicos, mientras que en las gram negativas tenemos esta membrana externa, estas lipoproteínas, ¿no? Muy aparte de la membrana celular, obviamente, ¿cierto? Y este espacio periplasmático donde encontramos el peptidoglucano en pequeña proporción, ¿no? Entonces, por eso es el fundamento de la tinción gram, se basa en estas propiedades de su pared celular, ¿ya? Entonces, muy bien, algunas bacterias tienen algunas particularidades en su pared celular, que lo vamos a ver a medida que vamos hablando de cada una de ellas, ¿cierto? La pared celular en general está formada por dos aminopéptidos, que son el N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico. Ambos se unen por enlace glucosílico. Sin embargo, la lisosima, recuerden que le dije que era una enzima que participa en una proteína que participaba en la inmunidad innata, presente en la secreción de comunicación sanguínea, actúa en ese enlace beta 1,4 y lo degrada de tal manera que rompe a la pared celular de las bacterias, y de esa manera cuando una bacteria pierde la pared celular, la función osmótica se altera, por lo tanto la bacteria se rompe, se explota. Por eso su pared celular es uno de sus componentes principales que la protege de la bacteria. Entonces esta lisosima actúa a este nivel y la pared celular está formada básicamente por eso, ¿no? Bueno, algunas bacterias, como hemos dicho, además pueden tener también una secuencia especial de aminoácidos y enlaces de lisina, ¿no? Que unen una cadena con la otra, ¿no?
Y bueno, puede tener ácido teicoico cuando hablamos de la bacteria gram positiva, ¿no? La gram negativa no tienen ácido teicoico, son exclusivas de la gram positiva. Lo mismo que el lipopolisacárido con el lípido A son exclusivas de las bacterias gram negativas, no presentes en la gram positiva. Entonces ahí tenemos algunas diferencias entre la gram celular de la bacteria gram positivas y gram negativas, ¿no? Especie representativa de la gram positiva, bacillus, estafilococos, streptococcus. En las gram negativas tenemos las enterobacterias, como se supone, la Neisseria gonorrea, pseudomonas, ¿no? Como especie representativa, ¿ya? Se dice que cuando la bacteria gram positiva pierde su pared celular forma protoplastos, mientras que cuando la bacteria gram negativa pierde su péptido glucano de su pared celular forma esferoplastos. Pregunta examen, no se vayan a olvidar. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho que algunas bacterias tienen una cápsula, ¿cierto? Que las envuelve, las protege. Y estas cápsulas, realmente cuando yo hago la población gram no se ven, no se ven. Entonces tengo que usar una atención muy especial para poder ver. El bacillus antracíco tiene cápsulas. Y hemos dicho que la cápsula es una propiedad muy importante. Es poco antigénica. O sea, ¿qué significa poco antigénica? Que no induce a una respuesta inmune. Es poco antigénica, sí, pero es muy virulenta. Es un factor de virulencia. ¿Qué cosa es virulencia? Primero, dice acá también que es antifagocítico, o sea, no se evita que la bacteria sea fagocitada. Saben que la fagocitación es un mecanismo de cual es segura que no va la bacteria y la destruye, pero las cápsulas evitan la fagocitación. Ahora, ¿qué es patogenicidad? Patogenicidad es la capacidad que tiene un microorganismo de producir enfermedad. Y ese daño, esa capacidad, ese daño en función a su mortalidad o severidad, o sea, el grado de patogenicidad, cuanto más violenta es, más mala de vamos a decir, es el grado de patogenicidad de la bacteria, ¿cierto? Por eso decimos que la cápsula tiene un factor de virulencia muy importante, ¿ya? Es poco antigénica, pero es muy virulenta, ¿ya? Hemos dicho que algunas bacterias se pueden movilizar, otras no, en función al tipo de flagelos o a la disposición de los flagelos alrededor de la célula. Tenemos bacterias con un solo flagelo, bacterias monotricas, como el virus cholerae, ¿no? Lofotricos, porque tienen un mechón de flagelos en uno de los extremos, o peritrico, como Proteus vulgaris, que tiene flagelos en toda la célula, ¿no? ¿Ya? Entonces, uno solo, en un mechón y alrededor de todo, ¿no? Muy bien. Y ahí está, ¿no? Lofotrico, monotrico, peritrico, ¿cierto? Muy bien. Acá está. Y algunas tienen fimbrias o pelo de adherencia que ya hemos hablado, ¿cierto? Las fimbrias, por ejemplo, Pseudomonas, en el hospital está en todo ambiente, en todo sitio, en todo el mundo, tienen fimbrias de adherencia y se tienen a cualquier superficie. Por eso las Pseudomonas vale modificar el ambiente hospitalario y tener mucho cuidado. Cuando uno va al hospital, ya ve si ven las manos cuando usted salga de ahí, ya, o no coja. Algunas bacterias pueden tener un mecanismo de adaptación ante las condiciones adversas y esporulan, forman esporas. Y cuando la espora encuentra un ambiente adecuado, vuelve a germinar y vuelve a tener la bacteria vacía. Por ejemplo, el bacillus antracíco, ¿no? Se caracteriza porque tiene espora, ¿no? Generalmente la espora en el bacillus antracíco es central. Yo en una coloración de gram, que son bacterias gram positivas, puedo ver el bacilo. Y la diferencia del bacillus cereus, que es la otra especie de genobacilo, pero es saprófito, no patógeno, este es patógeno, que el antracíco forma cadenas y los bacilos son rectos, ¿no? Son rectangulares, rectos, y su espora es central. Mientras que otros bacilos, generalmente los bacilos, sus ángulos extremos no son rectos, ¿no? Son tubos, son curvitos, y sus esporas son terminales, ¿no? En cambio acá es central, espora central por lo general, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta, joven?